con otros dioses y llegó a adoptar otros dioses. ¿Y cómo llama la Biblia eso? Cuando un hombre se casa con una mujer y de repente la mujer o el hombre empieza a tener relaciones con otros, ¿cómo llama la Biblia eso? Lo llama adulterio o fornicación. En otras palabras, Israel se tornó fornicaria. En vez de cumplir las condiciones del pacto, empezó a casarse con otras naciones. Y por lo tanto, escuchen bien, ahora Dios levantó profetas. ¿Y por qué levantó a los profetas? Los profetas eran los abogados de Dios en la corte de la ley donde Dios le estaba pidiendo un divorcio a Israel. Lean ustedes los profetas desde esa perspectiva. Dios llama al profeta y le dice al profeta, ve a Israel y dile que le estoy pidiendo ahora carta de divorcio. Porque tiene muchos amantes allá afuera. Ahora, si quiere los amantes, que se quede con ellos, pero yo me divorcio de Israel. Tú vas a ser mi abogado en el tribunal, le decía Dios al profeta. Y el profeta venía con el fin de decirle a Israel, arrepiéntete, entrégate al único Dios verdadero, abandona a esos otros amantes, vuelve a Dios. Y Dios está dispuesto de salvar el matrimonio. Pero si tú insistes en ir con esas otras naciones, en fornicar y cometer adulterio, en violar las condiciones del pacto, los 10 mandamientos, si insistes en vez de guardar el séptimo día, el sábado, si insistes en venerar el día del sol y el Dios Sol, entonces el divorcio será irrevocable. Ese era el propósito del profeta. Era el abogado de Dios en el tribunal donde Dios decía, arréglate o me divorcio. Y ese fue el papel por el cual Dios levantó a Elías, el profeta. Abran sus Biblias conmigo a Primera de Reyes, el capítulo 16. Primera de Reyes, el capítulo 16. Israel debía estar casado con ¿cuántos esposos? Un esposo. ¿Quién era ese esposo? Jehová. ¿Y cuál era la ley del esposo? Los 10 mandamientos, ¿cierto? ¿Y cuál era la señal especial de que pertenecían al esposo? El sábado era la señal especial de que pertenecían. ¿Pero el pueblo tenía solo un esposo en los días de Elías? ¿O tenía varios esposos? Quería Jehová y quería también ¿quién? A Baal. Noten, Primera de Reyes, el capítulo 16 y el versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. ¿A quién tomó por mujer Acab? ¿Y quién era Jezabel? Una buena israelita, ¿cierto? No era una israelita, era una apóstata. Noten que sigue diciendo, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, ¿y lo qué? Y lo adoró. Ahora noten, ¿a cuántos estaba adorando Acab? Estaba pretendiendo adorar a Jehová, pero también estaba adorando ¿a quién? A Baal, lo cual significa que Israel, a través de su rey, estaba cometiendo ¿qué cosa? Adulterio. Y ahora, ¿quién levanta a Dios para ir a la corte y decirle a Israel, arréglate o pido el divorcio? ¿A quién levanta Dios? Dios levanta a Elías, el profeta. Y noten el versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a cabo un bosque. ¿Y qué hacían en los bosques las naciones paganas? Adoraban al sol y celebraban orgías y se cortaban los cuerpos. Una religión pagana terrible. Dice, hizo también a cabo un bosque y añadió a Acab haciendo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. ¿Cuál era entonces la condición espiritual de Israel? Estaban cometiendo ¿qué? Adulterio contra Dios, porque estaban violando sus mandamientos y estaban teniendo otros esposos fuera de Dios, que era su verdadero esposo. Y por lo tanto Dios ahora levanta a Elías el profeta con un mensaje.
¿Y cuál es el mensaje de Elías? El mensaje de Elías consta de 4 partes. Y queremos estudiar esas 4 partes porque vamos a hablar del Elías final, al final del tema de hoy. El mensaje de Elías constó de 4 diferentes partes. En primer lugar, encontramos en el capítulo 17 de Primera de Reyes, el capítulo 17, y en el versículo 17, dice que Elías se encuentra con Acab. Y Acab le dice, ¿qué cosa? ¿Eres tú el que alborotas a Israel? Capítulo 18 y el versículo 17. ¿Eres tú el que alborotas a Israel? Le pregunta a Acab, a Elías. Y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Y cuál es el primer elemento? ¿Cuál es el primer problema? Dejando, ¿qué cosa? Los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quiénes? A los Baales. ¿Y qué significaba seguir a los Baales? Lo acabamos de ver en el capítulo 16. Dice, en el versículo 31 del capítulo 16, en la última frase dice, y fue y sirvió a Baal y lo qué? Y lo adoró. ¿Cuál era la doble apostasía de Israel? Primero, estaban violando ¿qué? Los mandamientos de Jehová. Y en segundo lugar, estaban practicando falsa ¿qué? Falsa adoración a un falso Dios. Ahora déjenme preguntarles esto. ¿Qué clase de Dios era Baal? Él era el Dios ¿qué? El Dios Sol. Lo cual significa que cuando Israel estaba adorando a Baal, estaban en realidad adorando al Dios ¿qué? Al Dios Sol. En vez de adorar ¿a quién? A Jehová. Y Elías viene para decir, dejen de adorar al Dios Sol y adoren a verdadero Dios, que es ¿quién? Jehová. Dejen de violar los mandamientos de Jehová y guarden los mandamientos de Jehová. Y Elías reprendió la fornicación que había entre Israel y las naciones paganas. Ese es el tercer punto. Primero, restauró los ¿qué? Los mandamientos. Segundo, instituyó la verdadera adoración. En tercer lugar, reprendió la fornicación. Pero hizo una cuarta cosa, y es que restauró el verdadero sacrificio del Cordero de Dios. Ustedes recuerdan que cuando Elías llegó al Monte Carmelo, nos dice la Biblia que él reparó algo. ¿Qué fue lo que reparó? Reparó el altar de Jehová que había sido ¿qué? Destruido. ¿Y qué se sacrificaba en el altar? En el altar se sacrificaban corderos. ¿Y qué representaban esos corderos? Representaban el sacrificio verdadero, puro y santo ¿de quién? De Cristo. Restauró, en otras palabras, Elías, la predicación de la verdadera muerte de Cristo por los pecados del pueblo. Ahora yo quiero preguntar, como resultado de la fornicación y de abandonar los mandamientos y de adorar falsamente, ¿cuál fue el producto en la nación de Israel? ¿Hubo caos? ¿Desastre? ¿Sí o no? Claro que sí. Ustedes recuerdan que Elías cerró los cielos para que no lloviera. Y como resultado reinó en Israel un desastre terrible, que dice la Biblia que inclusive el palacio del rey estaba en problemas. Porque mandaron un emisario para tratar de conseguir agua, porque las bestias, inclusive del rey Acab, se estaban muriendo. Ahora, desastres. ¿Qué sucede cuando hay sequía? ¿Qué sucede cuando hay sequía? Hay hambre. ¿Y qué pasa si dura suficiente tiempo el hambre? Hay muerte. Y si hay muerte, viene con la muerte ¿qué costa? ¿Qué más? Bueno, destrucción sí, pero junto con la muerte viene pestilencia, exactamente, enfermedades. Ahora, imagínense, mis apreciados hermanos, que en los Estados Unidos en ninguna parte lloviera por 3 años. Ni cayera nieve por 3 años. ¿Qué sucedería en este país? Imagínense, si cuando deja de llover un verano, ya los agricultores están viendo la cosa difícil.
Imagínense dejar de llover por 3 años. Ahora, ¿por qué fue que existía esa condición en Israel? Vamos a leerlo en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 13 y 14. Dios explica por qué reinaba esa situación. Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 13 y el versículo 14. Dice, aquí está hablando Jehová, si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Qué dice Dios? 3 cosas hay aquí. En primer lugar, si no hay ¿qué? Si no hay lluvia. En segundo lugar, si hay ¿qué? Langostas que consuman la tierra. En tercer lugar, si hay pestilencia o enfermedad entre mi pueblo. ¿Por qué es que suceden esas cosas? Versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. ¿Por qué razón estaba la tierra en esa condición tan terrible en los días de Elías? Por los malos caminos del pueblo. Porque estaban en primer lugar desobedeciendo ¿qué? Los mandamientos de Dios. En segundo lugar estaban practicando falsa adoración. Mientras que pretendían adorar a Jehová, estaban adorando también ¿a quién? Estaban adorando a Baal. Y en vez de exaltar a Cristo, el Cordero de Dios, estaban exaltando a Baal. Y todo el tiempo que exaltaban a Baal, creían que estaban siguiendo la religión de Dios correcta y que estaban bien con Jehová. Y por lo tanto ahora Dios levanta a Elías el profeta con el mensaje. Y cuando Elías predica el mensaje, el pueblo dice, ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Este es un mensajero de Dios. Eso es lo que dice el pueblo, ¿cierto? Ojalá. Cuando vieron las calamidades, cuando vieron el caos, la pestilencia, el hambre, la mortandad por causa de los pecados de Israel, ¿a quién le echaron la culpa? Le echaron la culpa a Elías. Y dijeron, el culpable de toda esta situación, de los desastres en la sociedad, es Elías. ¿Ve? Nada había pasado antes que viniera él. Y ahora él viene y dice que no debemos adorar a Baal. Y dice que debemos seguir los mandamientos de Dios. Y que no debemos cometer fornicación. Y que debemos edificar el altar de Jehová. Y dice todas estas cosas y como resultado vienen desastres. Por lo tanto, si podemos matar a Elías, todos nuestros problemas se van a solucionar. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuántos enemigos tenía Elías? Tenía muchos, pero en realidad tenía 3 enemigos principales. Y queremos estudiar esos 3 enemigos principales. En primer lugar, tenemos al rey Acab. ¿Qué era Acab? ¿Qué posición tenía Acab? Él era el rey ¿de dónde? El rey de Israel. Era el gobernante político. Era el que daba dirección a la nación. Ahora, ¿con quién se unió Acab, el rey? Se unió con Jezabel. ¿Qué clase de carácter tenía Acab? Él era fuerte, ¿verdad? Él tenía mente propia. Y él hacía todo lo que él creía que debía hacer, ¿cierto? Falso. ¿Saben ustedes qué clase de carácter tenía Acab según la Biblia? Según Patriarcas y Profetas, página 84, él era, vamos a usar una expresión que entiendan, era una gallina. Era débil. Tenía un carácter. La sierva de Dios usa la expresión tenía un carácter como plastilina. ¿Saben qué es plastilina? ¿Qué característica tiene la plastilina? Ustedes le dan la forma con sus manos como quieran. Y Acab era plastilina en las manos de ¿quién? El rey era plastilina en las manos de Jezabel. Y Jezabel se unió con Acab en fornicación, en adulterio. El rey de Israel con una reina pagana, con Jezabel. Y los dos se aliaron con el fin de destruir ¿a quién? A Elías.
diciendo que él tenía la culpa porque él estaba denunciando a Baal y estaba diciendo que estaban violando los mandamientos y que no debían cometer fornicación y que debían restaurar el sacrificio del cordero y del altar. Pero había un tercer grupo de enemigos. Acab y Jezabel solos no podían extender su influencia sobre el pueblo. Era necesario otro instrumento en las manos de Jezabel a través de los cuales ella pudiera establecer la influencia suya sobre el pueblo. ¿Y quiénes usó Jezabel para lograr ese propósito? Ustedes recuerdan muy bien que Jezabel tenía un falso ¿qué? Un falso sacerdocio. ¿No es cierto? Falsos, ¿cómo se les llama? Falsos profetas de Baal. Noten lo que dice Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 19. Noten que había una triple alianza. Estaba aliado en primer lugar Acab, ¿con quién? Con Jezabel. ¿Y Jezabel con quiénes? Con los profetas, que eran sus representantes entre el pueblo. Dice en el versículo 19 de Primera de Reyes 18, envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de los bosques, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Quién alimentaba a los falsos profetas? ¿Quién mandaba a los falsos profetas? ¿Quién sostenía a los falsos profetas? A través de los falsos profetas, unidos con Jezabel, y Jezabel unida con el rey, con el gobernante político, extendían su influencia en medio del pueblo para convencer al pueblo de que quién tenía la culpa de los problemas, de que Elías tenía la culpa de los problemas, y que si lo mataban a él, todos sus problemas iban a desaparecer. Ahora vamos a encontrar más adelante en nuestro tema de esta mañana que esto es precisamente lo que va a suceder. Ahora yo les pregunto, ¿tuvo Elías que huir como resultado de ser culpado de los problemas que había? ¿A dónde huyó? Huyó al desierto o al arroyo de Sison. Y allá cuando huyó se acabó el agua y no había comida y se murió de hambre. ¿Qué fue lo que pasó con el mensajero de Dios? Cuando a los demás les faltó agua y comida, ¿Elías qué? Elías tenía sus aguas y tenía su pan, traído providencialmente y milagrosamente por Dios. Cuando se decretó la muerte de Elías, por causa de su mensaje, fue preservado milagrosamente por Dios, y sus aguas y su pan estuvieron seguros cuando estaba bajo el decreto de muerte de Acab, Jezabel y los falsos profetas. Pero yo quiero preguntarles, ¿hubo un grupo de profetas que sí murieron a manos de Jezabel? ¿Hubo mártires durante este periodo? Claro que sí. Noten lo que nos dice Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 4. Primera de Reyes 18 y el versículo 4. No crean ustedes que en el tiempo de angustia previo todas las personas van a sobrevivir. Habrá mártires como resultado de una triple alianza. Veremos más adelante. Dice en Primera de Reyes 18:4, porque cuando Jezabel ¿qué? Destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas y sustentólos a pan y a agua. Noten entonces que durante este periodo Dios preserva a Elías, pero al mismo tiempo muchos verdaderos mensajeros de Dios, ¿qué pasa con ellos? Mueren a manos de Jezabel, según nos dice aquí. Ahora yo quiero preguntarles lo siguiente. ¿Cuánto efecto tuvo el mensaje de Elías sobre el pueblo antes del monte Carmelo? ¿Qué fue lo que hizo el mensaje antes del monte Carmelo? En vez de convertir al pueblo, el pueblo se mostró indiferente, ¿no es cierto? Y dijo, no, este asunto, nosotros lo que tenemos que hacer es destruir a Elías. Tenemos que deshacernos de Elías, porque ese mensaje no nos convence. Ese mensaje es lo que ha traído la ira de Dios. Y si nosotros deshonramos a Baal, entonces Baal por eso cierra el cielo y no nos manda lluvia. Fíjense, exactamente lo contrario. Dios dice, porque ustedes adoran a Baal, al Dios Sol, han pasado estas cosas. Pero por el otro lado, los falsos profetas y Jezabel y el rey dicen,
porque no se adora a Baal, es que están pasando estas cosas. Dos grupos, los adoradores de Baal y los adoradores de Jehová. Finalmente, el mensaje de Dios a través de Elías alcanza un fuerte clamor. Hasta este punto Elías había predicado, pero con su predicación no se había manifestado el espíritu y el poder de Dios en toda su fuerza. Pero ahora vamos a notar el clímax de la historia en Primera de Reyes. Primera de Reyes, el capítulo 18. Espectacular esto. Y vamos a estudiar dentro de unos momentos la aplicación en Apocalipsis. Primera de Reyes 18 y el versículo 17. Vamos a leer varios versículos. Dice aquí, y como Acab vio a Elías, díjole a Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? ¿A quién se le echó la culpa? A Elías se le echó la culpa. Tú eres el que alborotas a Israel. ¿Y qué dijo Elías? Ay, señor rey, pero es que tú sabes, Jehová me llamó y yo tengo que decirlo, porque si no lo digo, bueno, Jehová me destruye a mí. ¿Entiende? Ten paciencia. ¿Eso fue lo que dijo Elías? No. Acab apuntó el dedo a Elías y le dijo, mira, porque tú has condenado a Baal, el dios Sol, y has dicho que hemos abandonado los mandamientos, Baal está bravo y no nos da prosperidad. Y Elías dice, baja ese dedo. Y ahora Elías es el que sube el dedo. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 18? Y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y ahora noten el versículo 19. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó a los profetas en el monte de Carmelo. Y ahora noten el versículo 21. Hasta ese punto, el mensaje de Elías lo que ha levantado es ¿qué cosa? Oposición. Porque el rey, Jezabel y los falsos profetas tienen engañados al pueblo. Y ellos no pueden ver claramente la luz de la verdad. Están engañados completamente. Pero ahora va a cambiar la situación. Noten el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué significa eso, claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo se mantienen en la cerca? Es lo que dice Dios. ¿Hasta cuándo dicen, adoramos a Baal y adoramos a Jehová? Adoramos a Dios como el creador y a Baal como el creador. Adoramos al Dios Sol y guardamos el primer día y adoramos también a Jehová el creador el séptimo día. ¿Hasta cuándo, dice Elías, claudicaréis o cojearéis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Qué pide Elías en el monte Carmelo? Una decisión que separa a los buenos de los ¿qué? De los malos. Donde ya no hay gente en el medio. O estás aquí o estás allá. Estás con el Dios Sol o con el Dios Creador. Jehová, el Creador de los cielos y de la tierra. Y enseguida el pueblo dijo, Jehová es Dios. Faltaba algo para que el mensaje tuviera poder. Dice aquí, en la última parte del versículo, y el pueblo no respondió palabra. Y la hermana White, comentando sobre esto, dice que la neutralidad en un tiempo de crisis es la peor clase de apostasía contra Jehová. Es alta traición a Jehová. Y el pueblo no respondió palabra porque el mensaje de Elías no había alcanzado todavía un fuerte clamor. Pero ahora va a pasar algo extraordinario. Y quiero leerlo porque la Biblia lo relata mejor que lo que yo puedo relatarlo. Versículo 22. Y Elías tornó a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escójanse ellos el uno y córtenlo en pedazos y póngalos sobre la leña, mas no pongan fuego debajo. Y yo aprestaré el otro buey y pondrélo sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses. No era solamente Baal, Baal era el principal, pero tenían otros. Y yo invocaré en el nombre de Jehová,
y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Óigame, qué espectacular. Faltaba con el mensaje, ¿qué cosa? El fuego, el poder para convencer a las personas. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y haced primero. Les doy la primera oportunidad a ustedes. Pues que vosotros sois los más, e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y aprestáronlo e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho una gran reunión pentecostal. Levantando las manos a Baal, invocando su nombre, y repitiendo el nombre, y repitiendo el nombre. Yo no sé si ustedes han notado, pero en algunos círculos cristianos es muy común decir, gloria a Jehová, gloria al Señor, aleluya al Señor. Y se repite, y se repite, y se repite el nombre. Y cuando se pide al Señor, y Señor dame esto, y Señor dame lo otro, y Señor dame lo otro. ¿Cómo pensarían ustedes si yo todo el tiempo dijera, mira, Matos, púlete los zapatos, Matos, arréglate esto, Matos, peínate bien, Matos, hazme esto? ¿Es necesario usar el nombre tantas veces? Es una falta de respeto. Y dice que ellos repetidas veces mencionaban el nombre de Baal y daban saltos y levantaban las manos al cielo. Muy parecido a muchas cosas que suceden en las iglesias hoy en día, donde se adora no al Dios Sol, sino que se adora en el día del sol. Y luego sigue diciendo en el versículo 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, que Dios es, quizá está conversando, o tiene algún empeño, o va de camino, ¿acaso duerme y despertará? Versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y sajábanse con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó el mediodía y ellos profetizaran hasta el tiempo del sacrificio del presente y no había voz, ni quien respondiese ni escuchase, la Biblia dice que se rindieron. Y Elías dijo entonces a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él. Y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Restauró el verdadero sacrificio que representaba a Cristo. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera. Ahora escuchen bien, para que los falsos profetas no hubieran dicho que Elías le metió un fósforo. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupieran 2 satos de simiente. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y púsolo sobre la leña y dijo, henchid 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. E hicieronlo la tercera vez. De manera que las aguas corrían alrededor del altar y había también henchido de agua la reguera o la zanja que hicieron alrededor del altar. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de... Qué diferente la forma de adorar a Elías, ¿no? Nada de saltos, nada de gritos, nada de repetición constante del nombre de Jehová, nada de levantar locamente las manos hacia el cielo, no, sencillamente se arrodilla y dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Y ahora noten el versículo 38, se unió con el mensaje el ¿qué? El poder del fuego. Versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera.
¿Saben ustedes qué clase de fuego se necesita para consumir piedras? Y polvo. Este es un fuego del cielo poderoso que se unió al mensaje de Elías. Y luego, ¿cuál es el resultado entre el pueblo? Versículo 39. Y viéndolo, todo el pueblo cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y las muchedumbres ahora responden al llamado de Dios y abandonan la adoración a Baal. Pero había un grupo de personas que insistían todavía en adorar a Baal. ¿Y quiénes eran? Jezabel, Acab y los falsos profetas. Dice en el versículo 40, y díjoles Elías, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y llevólos Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Y poco después de esto, Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte en un carro de fuego. Ahora surge la pregunta, ¿por qué dio Dios esta historia tan espectacular a su pueblo? ¿Será que esto es solamente historia antigua? ¿Que una vez pasó, se realizó, que debemos leerla como una historia que nos inspira el alma? ¿O será que esta historia de Elías se va a volver a cumplir otra vez? Vamos a leer en el libro de Malaquías el capítulo 4. Malaquías el capítulo 4. Y vamos a ver que Dios va a levantar nuevamente a Elías. Malaquías el capítulo 4. Y empezando en el versículo 4. Malaquías 4 y el versículo 4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío ¿a quién? A Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Noten que Dios dice que antes del día grande y terrible de Jehová. ¿Y cuál es el día grande y terrible de Jehová? ¿Cuál es el día grande y terrible de Jehová? Vamos a leerlo en Apocalipsis el capítulo 6. ¿Cuál es el día grande y terrible de Jehová? Noten el capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis el capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 17. Apocalipsis 6 y el versículo 17. El día grande y terrible de Jehová. Noten Apocalipsis 6, 17. Después de hablar de las señales en el sol, la luna y las estrellas y el terremoto y el hecho de que los hombres se esconden en las cuevas y entre los montes, dice, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? O sea que antes de la segunda venida, Dios va a levantar nuevamente ¿a quién? Va a levantar nuevamente a Elías, el profeta. No un individuo, sino un movimiento que tiene las mismas características de Elías. ¿Escucharon bien lo que dije? Un movimiento que tiene las mismas características de Elías. Yo pregunto, ¿tiene Dios un pueblo en este mundo con quien Dios se ha casado? ¿Sí o no? Sí. ¿Ha hecho Dios un pacto con ese pueblo, sí o no? Sí. ¿Y cuál pueblo es ese? ¿Cuál es el Israel moderno de Dios? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cuáles son las condiciones del Israel de Dios? ¿Qué guardan según Apocalipsis? Guardan los mandamientos de Dios. Ah, ¿tienen un profeta en su medio? ¿Tienen el don profético, sí o no? ¿Como Elías lo tuvo? Sí. Dice que tienen en su medio el testimonio ¿de qué? El testimonio de Jesucristo. Tiene las dos características de Elías. Guardan los mandamientos y tienen en su medio la voz profética. Ahora yo quiero preguntarles, ¿le ha dado Dios a ese pueblo una señal o un sello para distinguirlos de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos? ¿Y cuál es esa señal? De que sirven al verdadero y único Dios creador. Esa señal es el sábado, el verdadero día de reposo. Y ahora yo quiero preguntarles, ¿la mayoría del mundo guarda los mandamientos de Dios? ¿La mayoría del mundo observa el sábado? ¡No!
La mayoría del mundo viola los mandamientos, incluyendo los que profesan servir a Dios. ¿Cuándo va a ir la mayoría de la gente a la iglesia? ¿Hoy o mañana? Mañana. ¿Pretenden servir a quién? A Dios. Pero están hablando ¿en cuál día? En el Sunday, en el día del sol. Están claudicando entre cuántas opiniones. 2. Pretenden servir al Creador, pero no guardan su día. Guardan el día del sol. La misma apostasía que existía en los días de ¿quién? En los días de Elías, el profeta. ¿Ha levantado Dios a un pueblo hoy en día para ir al mundo y decirles, sirvan al verdadero Dios creador en su día, sí o no? Y algunos dicen, ¿y qué diferencia hay entre un día y otro? ¡Qué gran problema! Un día de 24 horas es igual a otro día de 24 horas. Déjenme darles una ilustración para que nos demos cuenta que no. El problema no es un día contra un día. El problema es un Dios contra otro Dios. Porque el día simboliza al Dios que dio el día. Ahí tenemos una bandera americana. Los Pathfinders hacen el Pledge of Allegiance. Supongamos que ahí hay una bandera de Rusia. O hagamos mejor, una bandera de Cuba. Bueno, no, aquí no hay rusos, pero hay muchos cubanos. Una bandera de Cuba y de repente un individuo dice, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible with liberty and justice for all. Y viene el hermano Matos y me dice, momentico. Y el hermano Matos habla claro. Me dice, momentico, pastor. Esa es la bandera de Cuba, no de los Estados Unidos. Yo le digo, ¿y qué importa? Una bandera no hace el país. ¿Qué creerían ustedes en ese caso? Cuando yo le estoy rindiendo homenaje a la bandera, ¿a quién le estoy rindiendo homenaje? Al gobierno representado por la bandera. Oh, pero yo puedo honrar cualquier bandera que yo quiera. No importa que sea los Estados Unidos. Yo honro a Cuba a través de la bandera de los Estados Unidos. Tiene que ser la bandera que identifica al país, ¿no es cierto? El sábado es la bandera de Dios. Y cuando guardo el sábado, estoy honrando su bandera. Pero la mayoría de las personas dicen, yo adoro al verdadero Dios, yo sigo su gobierno, pero yo honro la bandera del gobierno de Satanás, que ha sido cambiada por Satanás. ¿Puedo yo honrar la bandera de Satanás y pretender servir el gobierno de Dios? Absolutamente no. Tengo que escoger entre uno o el otro. Ahora, pregunto esto, ¿el mundo está en malas condiciones? ¿El mundo está mal hoy? Óigame, ¿hay hambre? ¿Hay pestilencia, enfermedades terribles? ¿Hay crimen? ¿Hay robo? ¿Hay guerras? ¿Hay asesinatos? ¿Sí o no? Claro que sí. Y la culpa de eso lo tienen los que predican los mandamientos y guardan el sábado, ¿cierto? ¿Quiénes tienen la culpa? Estamos estudiando la historia de Elías. ¿Entienden lo que estamos estudiando? El problema es que el pueblo profeso de Dios, que pretende servir a Dios, están, en vez de guardar los mandamientos de Dios, dicen que la ley fue clavada en la cruz. Dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que no necesitamos la ley. Lo que necesitamos es ¿a quién? A Cristo. No necesitamos preocuparnos de un día versus otro día. Cualquier día está bien. Eso es lo que se está diciendo. Y al igual que en los días de Elías, lo que trae maldición sobre el mundo no son los que guardan los mandamientos. Y el séptimo día, la maldición viene por causa de aquellos que pretenden servir a Dios y al mismo tiempo crucifican la ley y violan el día de reposo que Dios ha establecido. Pero dice la Biblia que va a llegar el punto en que se le va a echar la culpa a quiénes. ¿A quién le echaron la culpa en los días de Elías? A Elías. Y él tenía la culpa, ¿verdad? No, no tenía la culpa. Él sencillamente les estaba explicando por qué la situación existía que estaba, ¿verdad? Pero le echaron la culpa al que era inocente, al mensajero de Dios. Yo quiero preguntarle, según el libro de Apocalipsis, ¿se acusará al remanente de Dios? ¿Se
perseguirá al pueblo de Dios por causa de su predicación poderosa. Sí, la mayoría del mundo aceptará el mensaje. No, rechazarán el mensaje. ¿Tendrá que huir el pueblo de Dios al destierro, sí o no? Y el pueblo de Dios allá en el destierro se morirá de hambre y de sed. No, dicen los salmos que su pan y su agua estará ¿qué? Estarán ciertas, estarán seguros, serán preservados como Elías. Se dictará un decreto de que no se puede comprar ni vender. ¿Cómo vamos a comer si no podemos comprar y vender? ¿Quién va a alimentarnos? Los ángeles, como Elías. Se va a dar un decreto de que los hijos de Dios sean muertos si no adoran la imagen de la bestia, ¿sí o no? Sí. ¿Morirán algunos de los hijos de Dios durante este tiempo de angustia previo? Claro que sí. ¿Están captando el cuadro? Es una historia muy interesante. Ahora yo pregunto, ¿cuántos son los enemigos del pueblo de Dios al final de la historia? ¿Cuántos eran los enemigos de Elías en el Antiguo Testamento? 3. ¿Cuántos creen ustedes que serán los enemigos del remanente final? Oiga, pero ustedes son muy inteligentes. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis el capítulo 16. Apocalipsis el capítulo 16 y el versículo 19. Apocalipsis 16, 19. Dice que los enemigos del pueblo de Dios se dividirán en 3 partes. Apocalipsis 16 y el versículo 19. Dice, y la ciudad grande. ¿Cuál es la ciudad grande? ¿Cómo se llama en la Biblia la ciudad grande? Babilonia, muy bien. La ciudad grande fue partida en 4 partes. ¿Están despiertos? ¿Tienen hambre? Tranquilo, está muy frío allá afuera. Está calientico aquí adentro. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Cuántas partes tiene Babilonia? 3. ¿Y cuáles son esas 3? Vamos al versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cuántas partes tiene Babilonia? 3. ¿Cuáles son las 3? El dragón, ¿qué más? La bestia, ¿y qué más? Y el falso profeta. Ahora, ¿a qué equivale el dragón? Satanás es el dragón, pero anoche vimos en nuestro estudio que además de ser Satanás el dragón, también los reyes del mundo que él usa para cumplir sus propósitos son simbolizados por el dragón. Porque el que se paró al lado de Cristo para devorarlo cuando naciera, no fue Satanás en persona, sino que fue ¿quién? Herodes. O sea que el gran dragón también era ¿quién? Herodes. El que paró al lado de Moisés para devorarlo, no fue Satanás en persona, sino que fue ¿quién? Faraón. Y dice en Ezequiel 29:3 que Faraón era el gran dragón que yacía en medio de las aguas. O sea que en la Biblia el dragón representa los reyes de la tierra, los gobernantes políticos del mundo. Ahora surge la pregunta, ¿qué representa la bestia? ¿Qué otro nombre se le da a la bestia en la Biblia? No, a la bestia no se le llama falso profeta. Al falso profeta ya lo vamos a ver. A la bestia se le llama también en Apocalipsis 17, la madre. Vamos a anotarlo. Apocalipsis el capítulo 17. Vamos a leer, empezando en el versículo 1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ¿qué? ¿Qué era Jezabel? ¿Qué era Jezabel? ¿Era fornicaria, sí o no? ¿Era ramera, sí o no? Claro que sí. Y aquí surge la ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han, ¿cómo? Con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes. Jezabel, la ramera, fornicó con el rey de Israel Acab, ¿sí o no? Al final de la historia, ¿la ramera fornicará con los reyes de todo el mundo, sí o no? Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué representa una mujer pura en la Biblia? La iglesia pura. ¿Qué representaría entonces una ramera? Representaría una iglesia que pretende servir a Jehová como Israel, pero que en vez de servir solamente a Jehová, sirve también ¿a quién? Sirve también al poder apóstata, o sirve también a Satanás. ¿Va a haber fornicación al final de la historia? Sí. A la bestia también se le llama la ¿qué? Noten el versículo 5. Dice,
y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, ¿la qué? La madre, dice aquí, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Con qué nombre también se conoce entonces a la bestia? Se conoce también como la madre. Pero tenemos un tercer poder. ¿Y qué representa la madre hoy en día? ¿Cuál es la madre iglesia hoy? Que pretende servir a Dios, pero que enseña otro día de reposo, que enseña un bautismo diferente que la Biblia, que enseña algo diferente en cuanto a los muertos, que enseña todas estas doctrinas que no están basadas en la Biblia. ¿Quién es? El papado. Exactamente. Pero hay un tercer poder. En los días de Elías no solamente estaba el rey, al igual que hoy los reyes del mundo. No solamente estaba Jezabel la ramera, como hoy en día hay una iglesia ramera que pretende servir a Dios, a Cristo, pero al mismo tiempo tiene un montón de doctrinas paganas. Y se mezcla con el gobierno. ¿No se mezcla la madre iglesia con el gobierno y en la política hoy en día? Es la única iglesia que tiene un embajador aquí en los Estados Unidos. La única iglesia. Es una iglesia y un estado mezclado. Pero hay un tercer poder. En los días de Elías también estaban los falsos profetas. Y hoy en día hay un tercer poder que en Apocalipsis 13 se conoce como la imagen de la bestia, pero en Apocalipsis 16 se le llama el falso profeta. Es lo mismo, ¿ve? En Apocalipsis 13 es la bestia, en Apocalipsis 17 la madre, en Apocalipsis 13 la imagen de la bestia, en Apocalipsis 17 son las hijas de la madre. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen una madre que no tiene hijos? ¿Cuántos conocen a una madre sin hijos? Yo no conozco ni una. Es imposible, porque la palabra madre significa que tiene hijos. Ahora, hay mujeres sin hijos, pero no hay una madre sin hijos. Lo cual significa que si Babilonia, si esta ramera es la madre, entonces debe tener ¿qué? Debe tener hijas. Y ¿saben ustedes lo más interesante? En el Concilio Vaticano II, que comenzó en 1962 y terminó en 1965, allá en el Vaticano, tanto Juan XXIII, que era el Papa que estaba al comienzo del concilio, como Pablo VI, quien era el que estaba como Papa cuando concluyó el concilio, hablaron a los representantes de las iglesias protestantes que ellos habían invitado para estar allí, y tengo varias citas para comprobar este punto. Tanto Pablo VI como Juan XXIII, hablándole a los hermanos separados, a las iglesias protestantes, les dijo: la Iglesia Católica espera con ansias el regreso de sus hijos como una madre. Expresión exacta como la encontramos en el libro de Apocalipsis. La Biblia nos dice que al final de la historia va a haber una triple alianza contra el pueblo de Dios. Los reyes de la tierra. ¿Ustedes creen que los reyes de la tierra en realidad quieren la muerte del pueblo de Dios? ¿Ustedes creen que los gobiernos quieren la muerte del pueblo de Dios? Yo no creo. En los días, no hablamos en esta mañana de la historia de Herodes, Herodías, Salomé y Juan el Bautista, que es una historia fascinante. ¿Quién quería la muerte de Juan el Bautista? ¿El rey Herodes quería la muerte de Juan? ¡Oh! Le tenía miedo, era un debilucho, igualito que Acab. Era como, casi una reencarnación de Acab, aunque no creemos en la reencarnación, pero era el carácter igualito. Y Herodías tenía el mismo carácter que ¿quién? Que Jezabel. ¿Era fornicaria? Claro, estaba viviendo en adulterio con Herodes. ¿No es cierto? ¿Y quién quería la muerte? Era la mandamás. ¿Quién quería la muerte de Juan el Bautista? Herodías quería. ¿Acab quería la muerte de Elías? En realidad no. ¿Herodes quería la muerte de Juan el Bautista? En realidad no. Era necesario que una mujer apóstata actuara sobre ellos para querer matar al remanente. Pero yo les pregunto, ¿Jezabel sin sus profetas tenía algún poder sobre el pueblo para matar a Elías? No. En los días de Juan el Bautista, ¿podía Herodías sola, unida con el rey, matar a Juan el Bautista? No, era necesario que la madre usara ¿a quién? A Salomé, su hija, con el fin de matar a Juan el Bautista. Y la hija era una imagen de la madre, igualita, hija de tigra sale pintada. Exactamente. Porque imagínense, viene la madre y la madre viene la hija y le dice: mamá, el rey me ha ofrecido hasta la mitad del reino, y se estaba emborrachando con vino. Y Apocalipsis 17 habla del vino, del furor de su fornicación. ¿Sí? El vino causa furor, la fornicación causa furor.
Y dice allí que la hija viene, la madre le dice, mamá, el rey me acaba de ofrecer hasta la mitad del reino, ¿qué le pido? Y la mamá le dice, esta es la oportunidad, yo no le he podido quitar la vida a Juan el Bautista, pero ahora tengo mi oportunidad. Dile que te dé en un plato la cabeza de Juan el Bautista. La hija dice, está bien, lo que tú digas. Óigame, ¿era la hija como la madre? ¿Era un reflejo de la madre? ¡Claro que sí! Y dice la Biblia que ella fue y le dijo al rey Herodes, le dijo, mira, dame la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y el rey se entristeció, ¿ves? Porque había sido engañado. Y dice la Biblia que degollaron a Juan el Bautista en la cárcel y trajeron el plato con la cabeza de Juan y se lo entregaron ¿a quién? A la hija. Y la hija vino y le dijo, mamá, aquí está lo que me pediste. ¿Era la hija una imagen de la bestia? ¿Era una imagen de la madre? ¿Era idéntica en carácter a la madre? ¡Claro que sí! Y así son las sectas protestantes en relación con el papá. Porque enseñan que la ley fue clavada en la cruz. Guardan un falso día de reposo. Enseñan que el infierno es eterno. Enseñan que los muertos todos saben. ¿Oyeron lo que dije? Enseñan que los muertos todos saben. Y la Biblia dice que los muertos no la saben. Es un reflejo, en otras palabras, de las enseñanzas de la madre. Y la Biblia dice que se levantará este poder, Babilonia, en contra del pueblo de Dios. ¿Y cuánto efecto tendrá el mensaje del pueblo de Dios? ¿Cuánto tiempo? Déjenme preguntarles en realidad hoy, mis hermanos, mirándolo bien, ¿cuánto efecto ha tenido el mensaje adventista sobre el mundo? Hablamos de grandes éxitos, y ha habido grandes éxitos, pero los adventistas son 6 millones. Y el mundo tiene más de 5.000 millones de habitantes. Hay países del mundo donde ni siquiera hay un adventista. En Mauritania, por ejemplo, en África, ni un solo adventista. Aparentemente falta algo para convencer a las almas. ¿Y qué es lo que falta? Apocalipsis 18. El monte Carmelo final. Falta el poder de la ¿qué? ¿Qué representa el fuego en la Biblia? El fuego en la Biblia representa el Espíritu Santo. ¿Hace falta qué? El fuego. Lenguas de fuego, como en el Pentecostés. Y cuando caiga el poder de la lluvia tardía que debemos anhelar y debemos pedir y prepararnos para recibir hoy, y no decir cuando caiga, y hablamos de un futuro, debemos prepararnos hoy para recibirla, mis hermanos. Cuando suceda eso, dice la Biblia que algo espectacular sucederá. Capítulo 18 y el versículo 1. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Fue alumbrado el monte Carmelo con la gloria de ese fuego, sí o no? La gente en el valle vio la gloria del fuego. ¡Claro que sí! Y cuando vieron el fuego unido con el mensaje de Elías, ¿qué dijeron? ¡Oh, Jehová, Él es Dios! ¡Jehová, Él es Dios! ¿Y qué dice este ángel? Versículo 2. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios. ¿Qué es hecha Babilonia? ¿Saben que cuando yo presento este tema a no adventistas, primero les muestro qué es Babilonia? Bueno, primero empiezo leyendo este texto. Y luego les presento qué es Babilonia y al final vuelvo a leer otra vez este texto. Y noten la descripción del texto. ¿Cómo es Babilonia? ¿Cuántas partes tiene Babilonia? 3. No digamos que solamente la ramera es Babilonia. No, los reyes que se unen a la ramera son Babilonia. Y la imagen o las hijas también son Babilonia. Tiene 3 partes Babilonia. Dice aquí en el versículo 2, caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios. ¿Qué es Babilonia? Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Cuando yo comienzo la lección sobre Babilonia en el seminario de Apocalipsis, empiezo leyendo ese versículo y le pregunto a la gente, ¿cuántos de ustedes les gustaría pertenecer a una organización con esa descripción? Y nadie levanta la mano. Y luego les enseño la lección sobre Babilonia y les muestro que Babilonia son los gobiernos que se unen con la ramera y las hijas que se unen también con la ramera con la intención de matar al pueblo de Dios. Y luego hago la pregunta al final otra vez y les digo, ¿cuántos de ustedes quieren salir de esa organización? Y óigame, las manos suben pero velozmente. Porque ¿quién va a querer pertenecer a algo que se describe como lleno de demonios y toda clase, albergue de toda clase de aves sucias y aborrecibles? Nadie quiere pertenecer a eso. Quieren escaparse. Mis apreciados hermanos, el mensaje del pueblo de Dios lo encontramos nosotros en los mensajes de los 3 ángeles. Y vamos a concluir dentro de un momento
¿Cuál es el mensaje de Elías? Tenía 4 partes. 1, restaurar los mandamientos. 2, adorar ¿a quién? Al verdadero Dios. 3, reprendió la ¿qué? La fornicación o la unión de la iglesia con el Estado. Y 4, restauró el verdadero sacrificio del Cordero. Ese mensaje se encuentra en los mensajes de los 3 ángeles. Vamos a leerlos. Versículo 6 de Apocalipsis 14. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? No tenemos tiempo para leerlo, pero en 1 Corintios 15, 3 y 4 dice que el Evangelio eterno es que Cristo murió por nuestros pecados. Lo primero, Cristo murió por nuestros pecados. Para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle honra. ¿Qué significa temer a Dios y darle honra? Vamos a estudiar estos mensajes más detalladamente en otro tema esta semana. ¿Qué significa temer a Dios y darle honra? En Eclesiastés dice, temed a Dios y guarda sus mandamientos. Temed a Dios y darle honra, porque la hora de su ¿qué? De su juicio ha llegado. ¿Y qué se hace en un juicio? ¿Cuál es el propósito de un juicio? Vienen 2 personas. Una en lo correcto y el otro en lo incorrecto. ¿Y qué hace el juez? El juez lo que hace es separar quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto. ¿No fue eso lo que pasó en el Monte Carmelo? ¿No quedaron separados los buenos y los malos? ¿Sí? La hora de su juicio ha llegado. Y luego dice, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál Dios es ese? El Dios ¿qué? Creador. ¿Y cuál es su señal? El sábado. El mensaje del primer ángel nos llama a guardar los mandamientos. Nos llama a guardar el sábado. Y el mensaje del segundo ángel llama a la gente que está metida donde no se hace eso para que ellos ¿qué? Salgan. Versículo 8, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y Apocalipsis 18 agrega, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas. Y luego noten el versículo 9. Hemos visto cómo el mensaje de Elías final tiene que ver con el Evangelio eterno, el verdadero sacrificio de Cristo por nuestros pecados, su muerte y resurrección. Hemos visto que tiene que ver con los mandamientos de Jehová. Hemos visto que tiene que ver con llamar a la gente a salir de donde se está cometiendo ¿qué? Según el segundo mensaje, fornicación espiritual, querer servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo. Ahora, ¿tiene también el mensaje de los 3 ángeles que ver con la verdadera y la falsa adoración? ¿Con adorar a Jehová en su día o a Baal en su día? Sí, noten el mensaje del tercer ángel. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, ¿cuál es la señal? El domingo como el día de reposo, sí, el día del sol. Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, tantos ángeles, y delante del Cordero. Y luego el mensaje del tercer ángel concluye diciendo, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, mis hermanos, lo que nos espera es grande. Aquellos que proclamen el mensaje de Dios tendrán que proclamarlo bajo circunstancias difíciles. Hoy en día, si ustedes proclaman el mensaje, ¿los persiguen? Aquí en Union City, cuando ustedes van a una casa, sacan una pistola y los matan. Lo peor que pueden hacer es ¿qué? Tirarles la puerta. Por eso deben mantener la nariz un poquito alejada de la puerta. Eso es lo peor que puede pasar. Hoy en día no hay el odio que va a prohibir comprar y vender y que los van a matar por sus convicciones. Mis hermanos, aprovechemos tiempos de prosperidad. Aprovechemos la época de oro ahora, cuando podemos testificar fácilmente, porque llega el tiempo muy pronto cuando va a ser difícil testificar por Cristo. Cuando no se pueda comprar ni vender, cuando tengamos que enfrentarnos a la muerte como Elías, la obra será mucho más difícil. Pero en tiempo de prosperidad nos sentamos en la iglesia y descansamos y comemos y nos engordamos espiritualmente, nos volvemos unos obesos espirituales. Y no salimos a hacer la obra misionera, a decirle a las almas de estas cosas. Mis hermanos, cualquier persona que está en Babilonia se va a perder. ¿Cuántos aquí quieren que algunas personas se pierdan? Pues mis hermanos, déjenme decirles algo.
que si ustedes no les están diciendo que están en Babilonia y que necesitan salir y se pierden, ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes son culpables? No oí muy bien. ¡Nosotros! Porque hay el pecado de comisión, pero también hay el pecado de ¿qué? De omisión. Cuando podríamos haberlo hecho y no lo hicimos, somos culpables como si lo hubiéramos hecho. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Igual que anoche, mis hermanos, mi llamado es de que vayamos y proclamemos que Cristo es el victorioso y Satanás es el perdedor. Que vayamos y les mostremos a la gente que estamos en Babilonia, que salgan y que se unan a Cristo, para que no reciban las plagas, para que se puedan salvar con Cristo. Y si esta escena de la cual estoy hablando en esta mañana termina, cuando los hijos de Dios son trasladados al cielo y se paran en el mar de vidrio donde ya fue transportado Elías, y son transportados allá sin experimentar la muerte, porque durante el tiempo de angustia los hijos de Dios no morirán. Cristo preservará su vida. Yo creo que estos eventos vienen muy pronto, mis hermanos. Este mundo no puede durar mucho más tiempo. Es imposible que este mundo dure más tiempo, hermanos. Si este mundo dura un siglo más, se va a extinguir a sí mismo. La forma como va. Aprovechemos la oportunidad y vayamos y testifiquemos por Cristo, de tal manera que la gente pueda escapar de estas cosas que pronto sobrevendrán al mundo. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta mañana hemos estudiado el mensaje de Elías el profeta. Tú quieres que nosotros seamos ese Elías, que nosotros proclamemos ese mensaje, Señor. Danos sabiduría, danos espíritu de estudio y de oración, y ese celo para trabajar por ti, para decirle a las almas que están perdidos en Babilonia, que Babilonia es el reino de Satanás, que Él es el perdedor, y que es necesario que salgan de Babilonia y se unan al vencedor, a Cristo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar cada oportunidad para testificar por Cristo. Bendice a esta iglesia, ayúdala a crecer, Señor. Te ruego que bendigas también a las visitas. En esta mañana hemos hablado en términos fuertes de Babilonia, pero hablar de Babilonia no estamos hablando de individuos dentro del sistema. Tú amas a las personas sinceras aun cuando están en Babilonia. Nosotros también amamos a esas almas sinceras, Señor. Por eso es que tú las llamas a salir y a unirse a tu pueblo. Te ruego, Señor, que bendigas a cada visita, que las ayudes a entender la urgencia de salir de Babilonia y unirse al pueblo que guarda los mandamientos de Jehová y tiene la señal de Dios, que es el sábado como el día de reposo. Gracias por haber estado con nosotros. Bendícenos el resto de este día. Concédenos el reposo de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén.